Concluyó en la ciudad de Camagüey el primer coloquio nacional de periodismo cultural. Ofrecerá el cantautor Tony Ávila un concierto en formato sinfónico el próximo jueves. Hoy lo entrevistamos en exclusiva. Y se desarrolla un proceso evaluador para declarar a Trinidad como ciudad artesanal del mundo. Saludos desde La Habana, es lunes 4 de julio de 2018 y abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana. Después de varias jornadas de debates y talleres, concluyó en la ciudad de Camagüey el primer coloquio nacional sobre periodismo cultural organizado por la Unión de Periodistas de Cuba y la filial de la Asociación Hermanos Saiz en ese territorio. La cita reunió a generaciones de profesionales de varios territorios del país. Actualizaron conceptos y reflexionaron acerca de la necesidad de que trascienda lo artístico y literario en los medios de comunicación durante el primer coloquio nacional sobre periodismo cultural. Espacio de crítica y debate que abordó temas como la preparación individual de los profesionales, valoraciones de cada hecho, respeto y el rol del periodista cultural en estos tiempos. Es una gran responsabilidad porque tiene que ver con la formación estética de las personas que consumen los medios de comunicación. Educar a ese público que va a descubrir nuestros productos comunicativos, ese material cultural que están haciendo nuestros artistas y nuestros intelectuales. Este encuentro teórico concluyó con el taller Periodismo Cultural desde la investigación, reflexión colectiva, periodismo cultural sano y ejercicio del criterio. En el periódico Adelante de Camagüey, los hacedores de noticias relacionadas con el sector artístico puntualizaron acerca de temas como el análisis del suplemento cultural La Luz de Holguín y representaciones sociales que sobre el periodismo cultural tienen los creadores de la Asociación Hermanos Saiz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo y de cambiar ciertos criterios, conceptos a la hora de hacer periodismo. Reflejar desde las radios, desde las páginas impresas, desde una revista, toda esa rica vida cultural que tiene un territorio, que tiene una nación. El primer coloquio nacional sobre periodismo cultural valoró cuánto se hace en la promoción del pensamiento y los valores artísticos, en los cuales no solo están implicados los profesionales de la prensa, sino las agendas mediáticas, los medios de comunicación y los públicos. En Camagüey, Aimee Amargos, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El sitio de Cuba Debate se hace eco de la noticia de que en esta jornada tuvo su primera sesión la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Hace unos minutos, con la presencia del ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, los diputados de esta comisión conocieron las prioridades del trabajo del sector artístico, así como las principales acciones que realizan las instituciones de la cultura para ofrecer al público una programación de calidad en la que también participen artistas de la comunidad junto a los principales exponentes de la cultura nacional. La viceministra primera del ramo, Marilena Salgado, explicó a los parlamentarios cuáles son los desafíos fundamentales del trabajo de las casas de cultura en las comunidades y el modo en que se articula la labor de promoción cultural con el aporte de los instructores de arte, miembros de la Brigada José Martí, y los escritores y artistas miembros de la Asociación Hermanos Saiz y la UNIAC. Los diputados de la Comisión de Cultura se interesaron por la programación cultural e insistieron en la importancia de que lo mejor de la creación artística llegue a todos los territorios del país. Por su parte, el portal de Radio Habana Cuba destaca que otra ovacionada actuación del Ballet Nacional de Cuba con Biensay Valdés como protagonista de Giselle bajo el telón del Festival Artes de Cuba dedicado a la cultura de nuestro país en la ciudad de Washington. El público reunido en el Teatro de la Ópera del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas apreció este domingo la magistral actuación de la primera bailarina cubana, quien 2 días atrás también recibió el reconocimiento de la audiencia por el mismo rol.
Por su parte, la página de Facebook de este noticiero da seguimiento a las jornadas del quinto Foro Internacional Timbalaya en la Ruta de la Rumba, que se desarrolla en varias ciudades europeas. Como parte de las sesiones de la séptima Asamblea de los Estados partes de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el doctor Miguel Barnett ofreció esta tarde una conferencia sobre el legado y los valores de la rumba. El colega Pedro de la Hoz también disertó sobre el punto cubano, expresión que junto a la rumba fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la sesión participaron la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Gladys Collazo, Tim Cortis, secretario de la Convención, y Dulce Huergo, embajadora de Cuba ante la UNESCO. Nuestro noticiero ofrecerá más detalles de esta importante reunión. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que la Plaza Pedro Agustín Pérez de Guantánamo acogerá esta noche el primer concierto de la nueva gira del músico cubano David Blanco y su grupo, quien con este periplo saludará al 9º Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria y promocionará su más reciente CD, Vida Libre. El popular cantante, compositor e instrumentista visitará las principales plazas y parques de todo el país para reencontrarse con su público. Caminando, pudo llegar a un lugar lejano solo. Y precisamente con un fragmento de este videoclip de David Blanco cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso la colega Magda Resic conversará con el cantautor Tony Ávila, quien prepara un concierto especial el próximo jueves en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Esto será en breve, usted no se vaya. Ya te digo, cuando haya que hablar de los grandes, de Arsenio Rodríguez, de Juan Fornel y de Benny Moré y de todos los grandes de la música cubana, hay que decir José Luis Cortés, que está ahí también con ellos. Premio Nacional de Música 2017. José Luis Cortés, el Tosco. El cantautor Gerardo Alfonso ofreció 2 conciertos en Guantánamo y Caimanera a propósito de una gira nacional que lo llevará hasta diferentes escenarios. Desde esa oriental provincia, nuestra corresponsal nos cuenta. La céntrica Casa de la Trova en la ciudad de Guantánamo acogió el segundo concierto que ofreciera en el territorio el reconocido cantautor Gerardo Alfonso y su grupo como parte de una gira nacional que auspicia el Instituto Cubano de la Música. Empezamos por esta zona porque me gusta toda Cuba, yo soy amante de mi país, yo quiero mucho a mi país. Pero además de eso, aquí en Guantánamo, en Caimanera, son sitios especiales de la historia nuestra, de la vida de la gente, de la sociedad. Por casi 2 horas, el destacado compositor y guitarrista ofreció al público temas conocidos de su repertorio como Lo que Dios te dio, El Caballero de París, Yo te quería María y otros que han marcado su carrera musical dentro y fuera de la isla, como Sábanas Blancas, canción que dedica a la ciudad donde nació, y Son los sueños todavía, una de las creaciones más trascendentales que se hayan hecho el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Un momento singular en la noche devino la presentación de las jóvenes Yailin Medina y Aney Sánchez, instrumentistas devenidas intérpretes de obras de Gerardo como parte de su proyecto Té de Jazmín, que bien acogieron los guantanameros y guantanameras. Iniciaron por Guantánamo presentaciones nacionales de Gerardo Alfonso y su agrupación, una propuesta que agradecen los amantes de la trova y especialmente de este cantautor, cuya carrera trasciende el amplio panorama de la música cubana contemporánea como uno de los compositores más versionados en la actualidad. Desde Guantánamo, Amanda Beatriz y Joanna Cervera, Noticiero Cultural. De música seguiremos hablando en los próximos minutos, pero por intermedio de la periodista Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona.
ese fresco de la diversidad que expresamos las cubanas y los cubanos, el retrato agudo, satírico, a veces picaresco del entorno que nos rodea y una reflexión consciente que tiende a querernos, a reflexionar sobre cómo somos, pero a querernos en la naturaleza de lo que somos. Forma parte de la vida musical del cantautor que hoy nos acompaña en nuestro noticiero cultural. Se trata de Tony Ávila, a quien mucho agradezco su presencia con nosotros. Bienvenido. Y estaba apuntando algunos de los elementos que integran tu obra y que la expresan de mejor manera: la picaresca, lo satírico, la reflexión sobre el entorno en el que vivimos, esa intención no tan velada de provocar en nosotros una reflexión, algo tan importante. ¿Es algo que has manejado como consciente en ti? ¿Es una pasión que despertó desde muy temprano? Creo que nace espontáneamente y por el camino adquiere conciencia. A la medida que fui madurando, fui creciendo, fui siendo más aguda mi mirada del entorno que me rodea. Creo que las canciones fueron igualmente fortaleciéndose. Se fueron alimentando del aprendizaje, de haber estudiado, por ejemplo, marxismo, leninismo e historia, que fue lo que estudié, de estar siempre como el cubano de a pie, al pie del cañón y el día a día ahí viendo mi realidad. Y esa necesidad quizás de expresar lo que sentía, lo que pensaba, a veces erigiéndome sin querer en vocero de mucha gente que se suma o se une o encuentra eco en lo que uno plantea con sus canciones. Esta reflexión es para mí lo que basifica quizás mi obra fundamentalmente, aunque esté dentro de eso el toque de humor, por supuesto, que siempre la caracteriza. Que la caracteriza, por supuesto. Y también hay un apego a la tradición en lo que se dice y el modo que se dice, y también la tradición musical de lo que suena. ¿Cómo describirías esa tradición que heredas? Creo que he escuchado mucha música desde pequeño, y toda esa música que me ha invadido para bien sale de mí, hecha canción, y entonces no hay una manera de que saque algo puro. Yo creo que ahí están los ritmos. Eso. Cuba es un país de mucho ritmo, el mundo está lleno de música, y haber escuchado entonces todo ese background musical, esa banda sonora de mi vida que ha estado presente desde niño, hace que entonces aparezca desde una guaracha hasta una canción, hasta un bolero, hasta un guaguancó, un afro, un jazz o algo así. Hay muchas aristas que están en los discos ahí, se puede ver entonces esa expresión musical a partir de eso. Sin haber estudiado música, ¿no? La música me viene empíricamente, pero bueno, soy atrevido y me he encaminado en este buque, ¿no? Sí, bueno, ese atrevimiento nos gusta, y qué bueno que el empirismo sea así. Pasa, Tony, que tus temas han ido, bueno, colocándose en la discografía, pero también disfrutas mucho los conciertos, ese intercambio en vivo con el público, y el público lo disfruta mucho también. Muy pronto, el día 7, tendremos una nueva propuesta de concierto, y como en cada ocasión debe haber algún atractivo diferente, algo que vas pensando para regalar al público. ¿Cómo será este concierto, que es el día 7 en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional a las 9 de la noche? Para que no tengas que decir eso y me digas la esencia de concierto. Voy a hacer el mismo Tony con diferente collar. Digo eso porque en este caso es sinfónico el concierto. Si no es con mi banda, pero es con una sinfónica que se armó con músicos de varias agrupaciones sinfónicas que hay en Cuba, músicos jóvenes con mucho talento. Es un proyecto que soñó el maestro Caballé. Caballé se acerca a mí y me dice: tengo esta idea, me encantó la idea, y empezamos a empujar la idea hasta ya, llevarla casi a término, a feliz término, el día 7. Es un concierto casi inédito, de canciones casi inéditas en su mayoría, o incluso algunas muy recientes. Tengo invitados de lujo, como es el caso de Beatriz Márquez, como es el caso del Coro de Minuto, como es el caso de Sergio Valdés, director de Bamboleo, que va a estar acompañándome al piano en una canción, como es el caso también de algunos músicos de Bambán, que ya están invitados al concierto, pero va a haber un homenaje a Former en un momento determinado del concierto. Hay dos canciones que vienen de discos anteriores a este disco, pero básicamente de las 15 canciones que hay en el repertorio, la mayoría son canciones muy recientes o desconocidas para el gran público. Espero que les guste a la gente esta propuesta, así no es para complacer todo lo que la gente quizás pueda pedir, como la choza, como tiene que haber de todo, como la casa, pero sí soy yo mismo, con mi forma de decir, de cantar, de expresarme, pero en este caso con este formato sinfónico. El formato sinfónico, esa nota es muy diferente. ¿A qué se debe que hayas asimilado ese formato, el sinfónico, que sientas que también tu música cabe allí? Creo que pasó una cosa, cuando Caballé se me acerca a proponerme la idea, es como que despertó el sueño que estaba adormecido en mí de hacerlo algún día en mi vida.
Y se dio la oportunidad. De hecho, yo después del disco que se haga a la luz, que es el disco mío más reciente, lo que estaba pensando era hacer un disco de canciones. Por tanto, como que se encuentra, esa propuesta encontró asidero natural y espontáneo en esa idea. Y es por eso que, bueno, cuando me habla de lo sinfónico, yo, más que decir que sí, me encantó, me enamoré de la idea y comenzamos a soñar, como ya te contaba, y estamos ya llevando a término esta propuesta, que es una gran coproducción. Hay varias disqueras, como Ledren, con With Music, está involucrado, por supuesto, el Instituto Cubano de la Música, mi empresa, el Centro Nacional de Música Popular, Ministerio de Cultura, los amigos de la familia, que te puedo contar, un montón de gente que... Todo el mundo. Y ya, lo que más deseo es que no llueva ese día, que la gente vaya con su mejor cara, su mejor sonrisa, su mejor aplauso, y que se nos llene la sala y que la pasemos bien. Bueno, aunque llueva, truene y relampaguee, yo sé que la sala de la Avellaneda del Teatro Nacional estará repleta este venidero día 7 a las 9 de la noche, cuando Tony Ávila se presente en ese formato sinfónico que de seguro nos conquistará, como siempre, incursionando en nuevas sonoridades, en nuevos temas, en nuevas propuestas, intentando acercarse al público en ese diálogo tan fluido, tan natural que se le da con la gente, con su gente. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer una segunda pausa para promociones y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a la poesía a propósito de la reciente celebración en La Habana del Festival Internacional de esa expresión literaria. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal. Festival del Libro en la Montaña. Mayo y junio. Dale, Guajiro. Festival del Libro en la Montaña. Este domingo concluyó en la capital la edición 22 del Festival Internacional de Poesía. Jornadas de lecturas, reconocimientos, homenajes, espacios teóricos llegaron a diversos escenarios de la capital durante varias jornadas. En ese contexto, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a esa expresión. El periodista Daniel González Cabello entrevistó a algunos de los participantes a la cita y nos ofrece un primer acercamiento. Nuestro país cuenta con una tradición poética consolidada. El recorrido por la lírica en la isla resalta nombres como los de Gertrudis Gómez de Avellaneda, José María Heredia o Nicolás Guillén, por solo citar algunos de los tantos que han puesto en alto los valores de nuestra cultura mediante la creación poética. Hoy, este género literario cuenta con creadores a todo lo largo de la isla y eventos para la promoción poética como el Festival Al Sur de mi Garganta en Cienfuegos o el recién finalizado Festival Internacional de Poesía. Pero a pesar de contar con creadores de calidad y espacios de promoción, se lee hoy más poesía que antes. ¿Son suficientes las publicaciones que se hacen? La poesía es una de las primeras manifestaciones del hombre para comunicarse. Entonces, para mí, aunque pasen los siglos, la poesía siempre va a tener su función. Y aunque, digamos, los poetas no somos acaudalados, ni somos a veces personas que estamos en el primer nivel de la difusión, tenemos prestigio, y eso es muy importante. Viniendo de Europa, y aquí tengo una panorámica bastante amplia, en Europa se publica poesía, pero ya es un hecho, entre comillas, económico. Los poetas se pagan los libros. Eso lleva muchas veces que, bueno, el nivel de la poesía
no es muy alto en ciertos casos. Hay grandes poetas, obviamente, pero las editoriales no ganan mucho con la venta de la poesía. El trabajo muy interesante que se hace en Cuba es de publicar mucha poesía, bueno, porque hay muchos muy buenos poetas, muy grandes poetas. En América Latina la poesía significa mucho todavía. En Europa pienso que se pierde un poco el interés a causa de las novelas, pero la poesía todavía vive, no la podemos olvidar así nomás. Pero en comparación con Europa pienso que aquí se lee más y se edita más la poesía. Tertulias, conversatorios, encuentros de poetas debaten sobre el rol de la poesía en el contexto contemporáneo. Pero, ¿qué papel desempeña la poesía hoy? En el mundo global, poesía generalmente se edita más, porque es mucho más fácil tener el libro editado de poesía que de prosa. Pero la cantidad influyó mucho a la calidad y en el mundo global, en el plano general, parece que la poesía pierde en su calidad. Y en esta sociedad en donde en la actualidad hay tanta comunicación que no es comunicación directa, pienso que la poesía desempeña un papel muy importante en la relación entre las personas. Ante todo, yo creo que los poetas se tienen que plantear escribir bien, porque por muy buena causa que tú quieras defender con un mal poema, ese poema, si es malo, no defiende nada. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que escribir bien para poder apoyar las causas más nobles. Desde mi punto de vista, habría que darle más valor a los espacios de creación poética, incentivar en las nuevas generaciones el gusto por este arte a través de talleres y encuentros con artistas. La poesía debe perdurar, permanecer y sobreponerse a obstáculos. Debe salir de los espacios convencionales y llegar a cada rincón de la isla para establecer un contacto con ese pedacito sensible que tenemos todos. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Daniel, por este primer acercamiento al tema que ocupa nuestro segmento de debate esta semana. Sobre la poesía seguiremos debatiendo en la emisión de este martes. Usted puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.rc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y desde el año 2015 se presentó un expediente para la postulación de Trinidad como ciudad artesanal del Consejo Mundial de Artesanías. Un grupo de expertos recorrió esa ciudad cubana para dar seguimiento a este proceso. Un equipo del Noticiero Cultural estuvo presente durante esas jornadas. El título de ciudad artesanal se le confiere a aquellos sitios donde las prácticas culturales están ligadas a la producción de artesanías. Trinidad opta por esta condición y el Noticiero Cultural llegó durante las jornadas de fin de semana hasta la tercera villa fundada en Cuba. Bueno, en realidad yo creo que en la historia parte de, efectivamente, que la artesanía nace de la necesidad. Entonces, este pueblo era un pueblo que se dedicaba a la zafra azucarera, vivió del azúcar. Por lo tanto, hubo que taparse del sol, hubo que tomar agua y entonces llegaron los porrones, llegaron los sombreros. Yo siempre digo que a Trinidad todo llegó por mar, con destinatario, pero sin remitente, porque en definitiva no sabemos muy bien de dónde vinieron esas tradiciones, pero la propia vida yo creo que fue armando a la gente de la habilidad para buscarse la vida, y no de la artesanía, sino para usar lo mismo que hacía. O sea, yo creo que más bien los usuarios de las primeras artesanías eran las propias personas. Las piezas utilitarias elaboradas por los artesanos trinitarios tienen en su mayoría destinos ornamentales. Resulta imposible desligar el verdadero valor de uso de estas obras, como tampoco desconocer cuánto aporta este legado a la creación en un entorno marcado por la belleza del paisaje, las calles, historia, tradición. Trinidad me inspira ya sea por sus paisajes, arquitectura, pero también la tradición artesanal que recoge en sí misma. La lencería es algo que está en mi familia y en todas las familias trinitarias,
pudiera decirse, pues me inspira todo este trabajo que nuestras abuelas, nuestras tías han hecho y que bueno, yo nunca me di a esas labores, pero lo mío es las artes plásticas como tal, pero de alguna manera la vinculé con mi trabajo y actualmente entonces tengo un proyecto entre hilos, alas y pinceles que vale de legitimar este trabajo anónimo algunas veces y que ahora cambia de contexto para ser expuesto en galerías y museos, puesto que la lencería forma parte de toda esta manualidad que está incrustada en los lienzos que yo trabajo. Esto es una tradición de la familia. Somos ya 6 generaciones. De mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, nosotros. Mis hijos también están aquí conmigo, trabajan conmigo. Y bueno, hemos tratado por todos los medios de mantener esa tradición, ¿no? La presencia notable de la artesanía en Trinidad está ligada a cada uno de los ámbitos económicos, sociales, culturales, también a esa condición de tercera villa fundada en Cuba. Esto desde nuestras abuelas hemos aprendido esta técnica y hemos seguido, la hemos llevado aquí a la práctica. Trinidad es una tradición como ves, de las randas. Cada uno de los escenarios de Trinidad propicia la confluencia entre tradición, patrimonio, cultura. Sin lugar a dudas, uno de esos sitios de alto valor histórico y arquitectónico es la hacienda Manaca Iznaga, en el Valle de los Ingenios. A su alrededor, una comunidad de artesanos también asume estas prácticas como modos de vida. Hasta aquí también llegó el jurado que evalúa las propuestas para declarar a esta villa como ciudad artesanal. Bueno, es un proceso sumamente interesante, ¿no? Creo que participar en estas evaluaciones de ciudades que aspiran a ser designadas como ciudad artesanal del Consejo Mundial de Artesanía siempre lleva a experiencias realmente muy interesantes, ¿no? Y en el caso en particular de Trinidad, la verdad que tenía muchas expectativas porque esta candidatura se presentó en el año 2015 y bueno, era como una deuda que tenía, ¿no? Que este proceso tenía que terminarse de alguna manera y por eso aprovechamos esta oportunidad para estar acá y realmente que creo que ha superado nuestras expectativas porque realmente veo un entusiasmo increíble en la gente y cómo preservan esta técnica, de distintas técnicas textiles, ¿no? Que se basan en maneras de trabajar con la aguja, que da lugar a productos sumamente variados, que van desde artículos ornamentales hasta vestimenta, accesorios, y bueno, creo que tiene, al mismo tiempo que preserva un valor, una tradición, una cosa que viene de antes, me parece que tiene un futuro pero muy interesante. Tiene distintas fases. Lo primero fue que se postulara y que hubiese la decisión de la comunidad de presentar un expediente a la World Craft Council, que es el Consejo Mundial de Artesanías, que tiene distintas sedes y presidencias a nivel internacional, y de ahí parte la iniciativa que es de la propia comunidad y de las instituciones que quieren avalar este proceso. La primera acción es interna. De ahí viene la validación de ese expediente, que es con jurados internacionales, que es lo que estamos haciendo en este minuto, que es visitar, ver la importancia que tiene el desarrollo de la comunidad, el desarrollo artesanal, la importancia que tiene dentro de su construcción de identidad, de cómo la gente vive efectivamente el tema y cómo lo siente como un orgullo y es parte de su cotidianidad. Y ese expediente, con esta recomendación de si se aprueba o no se aprueba, es lo que nosotros elaboramos y se entrega a los otros presidentes y ahí se hace la tercera etapa de ratificar si se entrega o no se entrega la mención. Reconocer a Trinidad como ciudad artesanal es más que colocar este sitio en un mapa. Es reconocer y apostar por el legado de familias y generaciones que defienden estas prácticas como modos de vida. Desde la tercera villa fundada en Cuba reportamos Leo Martín y Roilán Pardo Cabrera para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del cierre en la ciudad de Camagüey del primer Coloquio Nacional de Periodismo Cultural. Conoció del concierto en formato sinfónico que ofrecerá el próximo jueves el cantautor Tony Ávila y le contamos del desarrollo de un proceso evaluador para declarar a Trinidad como ciudad artesanal del mundo.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.